Most people don't realize how much their personal information is being bought and sold every day. Data brokers are making billions, pulling details about you from public records and the internet, and then packaging and selling it, usually without your consent. That's how your information lands in the hands of scammers, spammers, even stalkers. It's why you get endless robocalls and why ads seem to follow you everywhere. That's where Aura comes in. Aura actively removes your data from broker sites and keeps it off. They also instantly alert you if your information shows up in a breach or on the dark web. But Aura goes beyond data protection. With one app, you get a VPN, antivirus, password manager, spam call protection, dark web monitoring, and even up to $5 million in identity theft insurance, all backed by 24/7 US-based fraud support. Other companies might sell just credit monitoring or just a VPN. Aura gives you all of it, together, at the same price competitors charge for just one service. Start your free trial today at aura.com/remove. Protect yourself now at aura.com/remove. Imagina por un momento que existiera un asesino que no deja huellas digitales, que no usa armas de fuego ni cuchillos, y que puede viajar desde los pulmones de una persona hasta los de otra sin necesidad de tocarla. Un criminal que se esconde en el silencio de la noche, en el polvo de un granero abandonado, en la respiración de un ratón que nunca verás. Y su arma favorita es un código genético tan simple y tan perfecto que podría haber sido diseñado por la mente más retorcida de la ciencia ficción. Ese asesino existe. Hoy vamos a hablar del antivirus, pero no como lo haría un doctor en un consultorio frío. Vamos a hacerlo como si fuéramos detectives en una escena del crimen microscópica. Porque lo que este virus hace no es una enfermedad cualquiera, es un plan maestro de supervivencia que te va a dejar helado. Antes de que nos adentremos en este laboratorio de pesadilla, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este tipo de historias te atrapan, si te gusta descubrir cómo lo invisible puede ser más peligroso que lo evidente, suscríbete al podcast. Activa la campanita si usas alguna plataforma que lo permita, porque cada episodio nuevo es como abrir un expediente que nadie más ha visto. Y si te parece que esto que estoy contando merece la pena, compártelo con alguien que ame los misterios científicos. A veces, una sola persona que escucha puede ser la chispa que evite una tragedia. Ahora, pongámonos en modo investigación. El antivirus es un virus de ARN. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras que el ADN es como un libro de instrucciones grueso, con copias de seguridad y correctores de errores. El ARN es más bien una nota escrita en un papel arrugado, propensa a errores, a mutaciones constantes. La mayoría de los virus de ARN cometen tantos errores al copiarse que terminan autodestruyéndose. Pero el hantavirus es diferente. Es como si hubiera aprendido a usar esos errores a su favor, como un criminal que deja pistas falsas a propósito para confundir a la policía. Cada vez que se replica, lo hace con una precisión que desafía la lógica, y eso lo convierte en un enemigo casi perfecto. Pensemos en cómo actúa. El virus vive en roedores, especialmente en ratones de cola larga, y no les hace daño. Es un huésped silencioso, un pasajero que viaja en su sangre y en sus heces, sin que el ratón se entere. Pero cuando ese ratón orina o defeca en un lugar cerrado, como un galpón o una cabaña de montaña, el virus se seca, se vuelve aerosol y flota en el aire. Tú entras, respiras, y en ese instante el código genético del antivirus encuentra una nueva casa. No es una invasión al azar. Es un aterrizaje calculado, un desembarco en el tejido más vulnerable de tu cuerpo. No es un mala cuestión de un perpetuo a la navegación más vulnerable de tu cuerpo. Una vez dentro, el virus no se toma un descanso. Secuestra tus propias células y las obliga a fabricar millones de copias de sí mismo. Pero aquí está el detalle macabro. Mientras lo hace, desencadena una tormenta. Tu sistema inmunológico, que debería protegerte, entra en pánico y empieza a atacar tus propios capilares, los vasos sanguíneos más pequeños. Se vuelven permeables, comienzan a filtrar líquido, y ese líquido se acumula en tus pulmones. No es que el virus te mate directamente, es que convierte tu propia defensa en un verdugo. Tus pulmones se llenan de agua. Literalmente te ahogas en tu propio plasma. Y todo esto, desde que respiras el polvo hasta que los síntomas aparecen,
Puede tardar entre 1 y 6 semanas. Un tiempo de incubación que parece una cuenta regresiva, silenciosa, punto breve. Revisando documentación y estudios sobre este tema, me topé con un libro que me dejó profundamente pensativo. No es una novela de terror, aunque bien podría serlo. Es una guía práctica, un manual de supervivencia escrito por alguien que entiende tanto la ciencia como el miedo real que genera esta enfermedad. Este libro, titulado Hantavirus, Detectar, Prevenir, Actuar, lo puedes adquirir en Amazon. Lo leí como quien hojea el expediente de un caso sin resolver. Porque a pesar de que sabemos mucho sobre el virus, todavía hay preguntas abiertas. ¿Por qué algunas personas expuestas no se enferman? ¿Por qué el virus es tan letal en América mientras que en Europa causa formas más leves? El libro no solo responde, sino que te enseña a leer las señales antes de que sea tarde. Volvamos a nuestra investigación. Si el hantavirus fuera un personaje de una película de detectives, sería ese que nunca habla, que nunca deja un arma con huellas, y que siempre tiene una coartada perfecta. Porque el virus no se transmite de persona a persona, al menos no en la mayoría de los casos. Cada infección es un evento aislado, un crimen sin conexión aparente. Y eso lo hace aún más aterrador. No puedes rastrear una cadena de contagio. No puedes poner en cuarentena a un contacto cercano. Cada víctima es un caso único, una isla en un archipiélago de horror. Pero hay más. El hantavirus tiene una habilidad que pocos virus poseen. Puede permanecer infeccioso en el ambiente durante días, incluso semanas, si las condiciones son las adecuadas. En una cabaña cerrada, en un granero seco, el virus espera. No necesita un huésped vivo para sobrevivir. Es como una bomba de tiempo biológica que no caduca. Y cuando alguien abre la puerta, cuando entra a limpiar o a buscar herramientas, el virus despierta. Es un depredador que no caza, que solo espera. Y esa paciencia, esa frialdad, es lo que lo convierte en el villano perfecto de esta historia. Piensa en las implicaciones. En zonas rurales de Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá, los brotes de hantavirus suelen ocurrir en primavera y verano, cuando la gente abre sus casas de campo o limpia galpones después del invierno. No hay un patrón claro, no hay un perfil de víctima típico. Puede ser un agricultor, un campista, un niño que juega cerca de un montón de leña. Y los síntomas iniciales son tan inofensivos que cualquiera los ignoraría. Fiebre, dolor muscular, cansancio. Parece una gripe, un resfriado pasajero. Pero cuando la fiebre sube y empieza la dificultad para respirar, ya es demasiado tarde. El daño en los pulmones es irreversible en muchos casos, y la tasa de mortalidad, sin tratamiento intensivo, puede superar el 30%. 3 de cada 10 personas infectadas no sobreviven. Y aquí es donde mi mente de detective empieza a trazar conexiones. ¿Qué pasaría si este virus, con su código genético tan eficiente, pudiera mutar y volverse transmisible entre humanos? No es una idea descabellada. Otros virus de ARN lo han hecho. El SARS, el MERS, incluso el coronavirus que cambió el mundo, todos empezaron en animales. El hantavirus tiene todas las herramientas para dar ese salto. Una alta tasa de mutación, una capacidad de adaptación a diferentes huéspedes y una forma de transmisión aérea que ya domina. Si alguna vez logra pasar de roedores a humanos de manera eficiente y luego de humano a humano, estaríamos frente a una pandemia silenciosa, rápida y mortal, antes de que los sistemas de salud pudieran reaccionar. No es ciencia ficción. Es biología. Es la realidad de un código genético que lleva millones de años perfeccionándose. Y mientras nosotros hablamos, mientras lees esto, hay ratones en algún lugar del mundo que están orinando en rincones oscuros, sembrando semillas de un virus que no pide permiso, que no negocia, que solo actúa. Pero antes de que te sumerjas en la paranoia, quiero que te quedes con una idea. El conocimiento es la única vacuna contra el pánico. Saber cómo actúa, dónde se esconde y cómo prevenirlo es la diferencia entre ser víctima o estar un paso adelante. Por eso,
En la segunda mitad de este episodio, vamos a abrir el expediente forense completo. Vamos a desglosar, paso a paso, cómo el antivirus secuestra tus células, cómo tu cuerpo se convierte en su aliado sin quererlo, y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú? Desde hoy mismo. Most people don't realize how much their personal information is being bought and sold every day. Data brokers are making billions, pulling details about you from public records and the internet, and then packaging and selling it, usually without your consent. That's how your information lands in the hands of scammers, spammers, even stalkers. It's why you get endless robocalls and why ads seem to follow you everywhere. That's where Aura comes in. Aura actively removes your data from broker sites and keeps it off. They also instantly alert you if your information shows up in a breach or on the dark web. But Aura goes beyond data protection. With one app, you get a VPN, antivirus, password manager, spam call protection, dark web monitoring, and even up to $5 million in identity theft insurance, all backed by 24/7 US-based fraud support. Other companies might sell just credit monitoring or just a VPN. Aura gives you all of it, together, at the same price competitors charge for just one service. Start your free trial today at aura.com/remove. Protect yourself now at aura.com/remove. Para no ser su próxima víctima. Porque si hay algo que este detective ha aprendido, es que el mejor crimen es el que nunca se comete. Y el antivirus, por muy perfecto que sea su plan, tiene una debilidad. Nosotros sabemos que existe. Y saber, en esta historia, es la primera línea de defensa. Vamos a abrir el expediente forense. Imagina que somos los detectives de este caso, y tenemos frente a nosotros la evidencia más clara de todas: el código genético del hantavirus. Cuando hablamos de que este virus secuestra tus células, no es una metáfora. Es un proceso biológico tan preciso que parece diseñado por un ingeniero malvado. Todo empieza cuando una partícula viral, diminuta, casi insignificante, entra en contacto con tu cuerpo. Por lo general, a través del aire que respiras, cargado con partículas de heces secas o de orina de ratón. Y ahí, en ese momento, comienza la invasión. El virus tiene una especie de llave molecular que encaja perfectamente en la puerta de tus células. No todas, claro. El antivirus es selectivo. Busca células específicas, como las que recubren los vasos sanguíneos, los capilares pulmonares. Una vez que entra, despliega su ARN, ese código de instrucciones que lleva millones de años perfeccionándose. Y entonces tu propia maquinaria celular, esa que debería estar trabajando para mantenerte vivo, es secuestrada. La célula deja de hacer su trabajo y se convierte en una fábrica de copias del virus. Cientos, miles de réplicas. Y mientras se multiplica, el virus provoca que las paredes de los vasos sanguíneos se vuelvan permeables, como si abrieras pequeñas fugas en una tubería. El líquido se escapa, se filtra hacia los pulmones. Y ahí es donde ocurre el desastre. El paciente empieza a sentir falta de aire, como si alguien le estuviera apretando el pecho lentamente. Los pulmones se llenan de líquido, pero no es agua, es tu propio plasma sanguíneo escapándose. En este punto, el cuerpo se convierte en un aliado involuntario del virus. El sistema inmune, desesperado por detener la invasión, reacciona de forma exagerada. Libera una tormenta de citoquinas, que son proteínas inflamatorias. Y esa tormenta, en lugar de ayudar, acelera el daño. Las paredes de los vasos sanguíneos se rompen aún más. Es una cascada de destrucción que, en los casos más graves, lleva al colapso respiratorio en cuestión de horas. Pero aquí está la clave. Y esto es lo que cualquier detective experimentado sabe. El mejor momento para detener un crimen es antes de que ocurra. El antivirus, por muy letal que sea, tiene una debilidad enorme. No puede sobrevivir mucho tiempo fuera de su huésped. Necesita un roedor. Generalmente el ratón de cola larga o el ratón ciervo, dependiendo de la región. Sin ese ratón, el virus no tiene vehículo, no tiene cadena de transmisión. Y el ratón, a diferencia del virus, sí puede ser controlado. Piénsalo así. Cada vez que limpias un espacio cerrado que ha estado abandonado,
Cada vez que abres una cabaña en el bosque o una bodega que ha estado sellada por meses, estás entrando en la escena del crimen potencial. El polvo, la tierra, los excrementos secos de ratón, todo eso puede contener partículas virales que, al ser agitadas, se vuelven aerosoles invisibles. Y ahí, en ese momento, tú eres el investigador que llega sin protección. Pero si sabes cómo actuar, si rocías primero con agua y cloro, si dejas que el polvo se asiente antes de barrer, si usas una mascarilla adecuada, entonces cambias el guión. El virus no tiene oportunidad. Y esto no es solo teoría. Existen casos documentados de brotes en comunidades enteras donde la gente compartía el mismo espacio sin saber que estaban respirando el mismo aire contaminado. En una ocasión, en una región de América del Sur, un grupo de personas que trabajaban en un almacén de granos empezó a enfermarse. Al principio parecía una gripe común, pero en cuestión de días, varios estaban en terapia intensiva. El patrón era claro: todos habían estado expuestos a excrementos de ratón en el mismo lugar. El hantavirus no discrimina. No le importa si eres joven, sano o fuerte. Lo que le importa es encontrar una puerta de entrada. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Porque aunque el virus es implacable, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para entender sus movimientos. Sabemos que el periodo de incubación puede durar desde unos pocos días hasta 6 semanas. Eso significa que puedes estar infectado sin saberlo, mientras el virus se replica en silencio. Los primeros síntomas son engañosos: fiebre, dolores musculares, fatiga. Parecen los de cualquier enfermedad viral. Pero la clave está en el contexto. Si has estado en áreas rurales, si has limpiado espacios cerrados, si has tenido contacto con roedores, entonces, ese simple dolor de cabeza puede ser una señal de alarma. Y en este juego, la detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte. Moriscan, Bomosento. Urenga, y a mi democracia antes tanto la muerte o del encontré. Porque no existe una cura específica para el hantavirus. No hay una pastilla mágica que lo elimine. El tratamiento es de soporte. Básicamente mantener al paciente con vida mientras su cuerpo lucha. Oxígeno, líquidos, monitoreo constante. Y en los casos más graves, soporte vital con ventilación mecánica, ventilación. Pero la tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 40% en algunas cepas, demuestra que no estamos ante un enemigo cualquiera. Es un asesino silencioso, paciente, que espera el momento adecuado. Y sin embargo, hay algo que podemos hacer. Algo que está al alcance de cualquiera. Información, conocimiento. Eso es lo que transforma a una víctima potencial en alguien que sabe cómo protegerse. Por eso quiero hablarte de un recurso que me parece fundamental para cualquier persona que quiera entender este tema a fondo. Existe un libro que no solo describe el hantavirus como una amenaza, sino que te da las herramientas para detectarlo, prevenirlo y actuar si llegas a estar en una situación de riesgo. Este libro, titulado Hantavirus, Detectar, Prevenir, Actuar, lo puedes adquirir en Amazon. Es una guía práctica, escrita con claridad, que te lleva de la mano desde los fundamentos básicos hasta las estrategias más avanzadas de prevención. No es un manual de terror, es un manual de supervivencia. Porque cuando entiendes cómo piensa tu enemigo, cuando conoces sus debilidades, dejas de tenerle miedo y empiezas a actuar. Y eso es justo lo que quiero que hagas a partir de ahora. No quiero que vivas con paranoia, sino con conciencia. Cada vez que entres a un lugar cerrado que ha estado deshabitado, recuerda lo que has aprendido aquí. Ventila, humedece, usa protección. No es complicado. Es cuestión de hábito. Y si alguna vez sientes síntomas después de una exposición potencial, no lo ignores. Consulta a un médico. Dile que has estado en contacto con roedores. Ese simple dato puede cambiar el curso de la enfermedad. Porque al final del día, el hantavirus no es invencible. Es solo un código genético que encontró una manera de sobrevivir. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene: la capacidad de adaptarnos, de aprender y de anticiparnos. Somos los detectives de nuestra propia historia. Y en este caso,
El crimen perfecto solo ocurre si nosotros decidimos no prestar atención. Así que mantén los ojos abiertos, respira profundo, pero con cuidado, y recuerda que el conocimiento es, y siempre será, la mejor defensa. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta información te sea útil, que la compartas con quienes más quieres, y que nunca, nunca, subestimes el poder de un virus silencioso. Cuídate, mantente informado, y nos escuchamos en el próximo episodio. Most people don't realize how much their personal information is being bought and sold every day. Data brokers are making billions, pulling details about you from public records and the internet, and then packaging and selling it, usually without your consent. That's how your information lands in the hands of scammers, spammers, even stalkers. It's why you get endless robocalls and why ads seem to follow you everywhere. That's where Aura comes in. Aura actively removes your data from broker sites and keeps it off. They also instantly alert you if your information shows up in a breach or on the dark web. But Aura goes beyond data protection. With one app, you get a VPN, antivirus, password manager, spam call protection, dark web monitoring, and even up to $5 million in identity theft insurance, all backed by 24/7 US-based fraud support. Other companies might sell just credit monitoring or just a VPN. Aura gives you all of it, together, at the same price competitors charge for just one service. Start your free trial today at aura.com/remove. Protect yourself now at aura.com/remove.